revelado, los 7 secretos siniestros que embrujan el día de San Valentín maldito y aterrador. La noche de San Valentín se avecinaba como un espectro en el barrio de Valeria, rodeado de susurros que helaban la sangre. Los muros desgastados de las casas a su alrededor parecían escuchar, vigilantes, como si supieran que detrás de cada sonrisa asomaba la sombra del peligro. La joven madre de 28 años, con el corazón rebosante de amor por su hijo Diego, festejaba un día donde el cariño solía fluir a raudales. Pero en su vecindario, el amor podía transformarse en un grito agónico, en un suspiro. Mientras Valeria quitaba el polvo de un viejo mueble, su mente danzaba entre la ansiedad y la esperanza. Ese año, quería que Diego sintiera, al menos por unas horas, que eran afortunados. Pero las iras de otros vecinos y los murmullos de los hombres en la esquina apagaban su alegría. «Ten cuidado con lo que planeas», le susurró una anciana el día anterior, con esos ojos, cansados y sabios, llenos de advertencias no dichas. Este era un barrio donde el amor y la maldad se entrelazaban, donde un amigo podía ser el mejor o el peor de los secretos. A medida que avanzaban las horas, la inquietud se adueñaba de Valeria. Cada crujido del piso de madera rasgaba su tranquilidad. Sin embargo, un destello de alegría brillaba en su pecho, un dulce y redondo pastel que había comprado con lo poco que tenía. Nada podía arruinar la pequeña fiesta para su querido Diego. Pero la felicidad tenía un precio. El día anterior, Diego empezaba a hablar de un amigo invisible. Al principio, Valeria pensó que era solo la fascinación infantil de su pequeño. Sin embargo, pronto la risa de Diego en su habitación, imitando extraños murmullos, comenzaba a inquietarla. Ahí, en el fondo de su mente, una voz susurraba que, tal vez, esa conexión no era tan inofensiva. A las pocas noches, recibió mensajes desconocidos, las palabras que parecían conocer su vida invadían su privacidad como una sombra voraz. Poco después, el 14 de febrero llegó, y con él, la celebración en su hogar. Con globos de colores adornando las paredes, Valeria intentó ignorar la pesadez en el aire. Cuando la risa de Diego iluminó la habitación, sintió que todo vale la pena. Pero súbitamente, un estruendo rompió la paz. El local donde trabajaba había sido asaltado, y las luces de la calle comenzaron a parpadear como un mal augurio. Su corazón se aceleraba al recordar que la delincuencia nunca estaba lejos. En un instante, el miedo se instaló en ella como un viejo amigo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras los ecos del pánico se disipaban, el miedo se intensificaba en su pecho como un eco de venganza. Lo que había empezado como una celebración se convirtió en una pesadilla palpable. Aquello que acechaba en la oscuridad se hacía cada vez más cercano, y Valeria la sentía en la piel, como un aliento helado en su nuca. La risa de Diego se transformó en el eco de su amigo imaginario, y en su mente, una única pregunta surgía: ¿quién era realmente el que los vigilaba? Mientras el desconocido se movía entre las sombras, su corazón latía descontrolado. Valeria comprendió, en un instante aterrador, que el odio y la inocencia podían chocar en una colisión mortal. En ese momento, lo que antes era solo fantasía se convirtió en su nueva realidad. El amor que había tratado de cultivar en su hogar ahora se enfrentaba a un terror indescriptible. ¿Sería capaz de salvar a su hijo de un destino inminente? El aire se tornó pesado como si el mundo mismo se detuviera. Valeria miró a su alrededor, buscando alguna señal de peligro. La risa de Diego, que antes retumbaba con confianza, ahora era solo un susurro lejano, como si algo lo estuviera alejando. Tal vez se había dejado llevar por el pánico, pero las sombras en el pasillo parecían moverse con vida propia. El eco del asalto resonaba aún en su mente, un rastro de caos que parecía extenderse como una marea de horror. Fue entonces cuando un grito agudo rompió el silencio, procedente del cuarto de Diego.
Valeria se congeló, el corazón se le detuvo un instante. Se lanzó hacia la habitación, empujando la puerta con fuerza. Allí, Diego estaba de pie, con los ojos muy abiertos, su rostro pálido como la luna. Un juguete en sus manos y un gesto de desasosiego, susurros balbuceantes apenas perceptibles. «Mamá. No me dejes», exclamó, mientras señalaba un rincón oscuro de la habitación. Valeria se asomó, y lo que vio pareció helarle la sangre. Entre la penumbra, un par de ojos miraban fijamente, reluciendo como brasas en la oscuridad. Era una figura borrosa, un contorno que no encajaba con nada que pudiera identificar. Su aliento se volvió errático, y un sudor frío comenzó a brotarle por la frente. «Diego, ven aquí», dijo Valeria, tratando de mantener la calma. Se acercó al niño, extendiendo su brazo, pero él se movía hacia atrás, como si una fuerza invisible lo mantuviera atrapado. «No. Él no quiere que te acerques». El sonido de risas resonó nuevamente, esta vez más cerca, casi burlonas. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La habitación se había transformado en un laberinto de sombras interminables, cada rincón parecía esconder algo que muy pronto podría revelarse. Con un empujón de coraje, cerró la distancia entre ellos, apretando la mano de su hijo. «Vamos, Diego», gritó, y salieron corriendo, dejando atrás esa habitación de terror. Pero al dar el primer paso hacia el pasillo, el aire se convirtió en un pesado ladrillo que los detenía. Los globos que había colgado, ahora parecían moverse con un aliento ominoso, flotando de manera errática como si algo los estuviera manipulando. Sin tiempo para pensar, Valeria comenzó a correr hacia la puerta principal. El eco de sus pasos resonaba mientras el mal se sentía más presente, a cada segundo más palpable. Cruzaron el umbral como dos fugitivos huyendo de un poder oscuro que los anhelaba. Fuera, el vecindario mostraba una calma inquietante, como un silencio antes de la tormenta. Las luces de las casas estaban apagadas, y la brisa nocturna arrastraba fragmentos de murmullos lejanos. Las calles vacías parecían observar. Su vecindario, alguna vez familiar, ahora tenía un aire de conspiración que los envolvía. «¿Dónde están todos, mamá?», preguntó Diego, temblando de miedo. Valeria miró nuevamente a su alrededor. «No lo sé, pero debemos encontrar un lugar seguro», respondió, instintivamente buscando refugio. Pero entonces, un zumbido familiar rompió la oscuridad, un teléfono sonaba, un timbre que parecía venir de un lugar cercano. Un nuevo mensaje. Instintivamente, lo reconoció. Eran esos mensajes desconocidos que había recibido días atrás. ¿Quién? ¿Qué quiere de nosotros? La voz en su cabeza crecía a medida que el pánico se dejaba notar. La tensión en el aire se espesaba, una sensación de que algo fatal se acercaba. Diego, con la mirada entre horrorizada y curiosa, tomó la mano de su madre. «Vamos a ver», dijo, mientras se movían hacia el origen del sonido. Pero Valeria detuvo su paso. «No, Diego. Es peligroso. Lo que quiera que sea, no es bueno». La voz en su interior le decía que se alejase, que no había vuelta atrás. Sin embargo, un susurro finalmente resultó ser el eco del destino. Porque en esa noche de San Valentín, lo que no sabían era que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Acaso ese amigo invisible tenía algo más que un mensaje para ellos? El sonido del teléfono continuaba resonando en la oscuridad, cada timbre parecía como un latido que latía con fuerza y desesperación. Valeria sintió que la piel se le erizaba. ¿Qué clase de mensaje podría ser lo suficientemente importante como para arriesgarse a acercarse? Sin embargo, el instinto maternal sobrepasaba al miedo. Diego estaba asustado, y ella no podía permitir que esa sombra continuara aterrorizándolo. «Te prometo que no pasará nada, Diego», murmuró mientras caminaban lentamente hacia la casa de donde provenía el ruido. La luz de la madrugada apenas se asomaba en el horizonte, pero el cielo seguía cubierto por un velo oscuro que parecía absorber cualquier destello de esperanza. Al llegar a la puerta vecina, Valeria empujó suavemente, y ésta se abrió sin resistencia. El interior era un reflejo de la ambigüedad del vecindario, todo en silencio, pero una tensión palpable flotaba en el aire.
Una casa que había estado llena de risas y vida, ahora se sentía como un mausoleo. Con cautela, entraron. Dentro, un perfume pesado de flores marchitas saturaba el ambiente. Todo estaba cubierto de polvo, como si no se hubiera movido nada en años. En la mesa, un viejo teléfono vibraba, como si supiera que alguien iba a responder. ¿Qué hacemos, mamá?, preguntó Diego, apretando su mano con fuerza. No lo sé, respondió ella, sintiendo un nudo en el estómago. Se acercó a la mesa, el teléfono seguía sonando, imperativo. Finalmente, decidió descolgarlo. La voz al otro lado era suave pero distorsionada, como un eco de las sombras. Valeria, esta noche es solo el comienzo. Él está aquí entre ustedes. No hay marcha atrás. Un frío helado recorrió su columna y colgó de inmediato, sintiendo como cada gota de pánico se convertía en pesadez en su pecho. ¿Quién era?, preguntó Diego, sus ojos llenos de confusión y miedo. No lo sé, cariño, balbuceó ella, pero debemos salir de aquí. Ahora. Cuando intentaron retroceder, el silencio del hogar sido interrumpido por una risa, baja y burlona, que resonó en el aire. Las paredes parecían temblar, y Valeria miró a su alrededor, buscando alguna explicación. De repente, un gustoso viento helado se coló por las rendijas, como si la misma casa estuviera exhalando. Sin tiempo que perder, dieron un paso atrás. Pero la puerta estaba cerrada. Era como si algún poder oscuro hubiera decidido encerrarlos allí. Diego, gritó, intentando abrirla, pero la puerta estaba endurecida, casi como si la casa misma la hubiera sellado. La risa se volvió más intensa, resonando en sus oídos mientras las sombras parecían deslizarse por las paredes. Diego, aterrorizado, se abrazó a su madre. Valeria sintió que cada grito de su hijo se reproducía en ella, un eco constante de terror que resonaba sin parar. Y entonces lo vio. Una figura, imponente, asomándose en la penumbra de la habitación. Sus ojos brillaban tenuemente, y en su expresión había una burla que desgarraba la distancia entre ellos. Valeria retrocedió, manteniendo a Diego detrás de ella. ¿Qué quieres?, exigió, sintiendo que su voz temblaba. La figura sonrió, un gesto siniestro que mostró dientes afilados. Quiero jugar, Valeria. ¿Quieres jugar conmigo esta noche de San Valentín? Solo hay un secreto que debes conocer para salir. Valeria se congeló, su mente un torbellino de posibilidades horripilantes mientras el miedo inundaba su ser. ¿Qué secreto? La figura se inclinó hacia adelante, dejando un rastro de frío en el aire, mientras la risa se tornaba en un grito agudo que atravesaba la oscuridad. Te lo diré, pero a un precio. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para proteger a tu hijo? Las paredes comenzaron a crujir a su alrededor, como si estuvieran a punto de desmoronarse. Valeria se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Con su corazón acelerando, solo pudo susurrar un ultimátum, nunca. Pero en ese instante, la figura se desvaneció, dejando a Valeria y Diego en la fría penumbra, con la única certeza de que esta noche de San Valentín se estaba transformando en una prueba de supervivencia, mientras el eco de su risa resonaba en sus almas. ¿El verdadero juego apenas comenzaba? ¿Tendrían el valor para enfrentarse a lo que estaba por venir? Valeria se apartó de la extraña figura, su mente llena de confusión y desesperación. La risa resonaba aún en sus oídos, y las paredes parecían acercarse a ella, haciéndola sentir atrapada, como si la casa misma reclamara su presencia. Aferrándose a Diego, se dio cuenta de que no podían quedarse allí un instante más. Vamos, cariño, busquemos otra salida, susurró, intentando mostrarle valor. Con cada paso que daban hacia la oscura sala de estar, el aire se tornaba más pesado, casi difícil de respirar. Cada sombra parecía cobrar vida, distorsionando la sensación de seguridad en el lugar que alguna vez había sido un hogar. Traspasaron la puerta de la sala, y la risa se desvaneció, como si la figura se hubiese alimentado de su miedo y ahora estuviera satisfecha. Pero el ambiente seguía siendo inquietante, y la tensión palpable se adhirió a su piel como una niebla. Valeria buscó en su memoria un lugar donde refugiarse, una esquina, una ventana que pudiera abrir y escapar. Quizás en la cocina, sugirió, sin convicción.
La idea de refugiarse detrás de dos viejas puertas de madera no parecía la mejor opción, pero no había otra. Se dirigieron hacia el oscuro corredor, el sonido de sus pasos resonando con eco en la casa vacía. Las luces en la cocina parpadeaban, y lo único que iluminaba el camino era la tenue claridad que se filtraba de un pequeño ventanal. Al llegar, Valeria sintió que el corazón le latía desbocado. La cocina estaba desordenada, con platos amontonados y un aire que olía a humedad y a algo más, indescriptible. Avanzó entre las sombras, incapaz de quitarse de la cabeza la visión de la figura aterradora que había encontrado. De repente, un sonido estruendoso hizo eco proveniente del fondo del pasillo. Valeria se congeló, y Diego, sintiendo su tensión, la miró con ojos grandes y asustados. ¿Qué fue eso?, murmuró, aferrándose a su mano. Un temblor recorrió el cuerpo de Valeria. Ella no tenía respuesta. Creo que hay alguien más aquí, dijo, casi para sí misma, mientras el sonido se repetía, un golpe como si algo pesado estuviera arrastrándose. Sin pensarlo, lanzó una mirada rápida hacia la entrada de la cocina, evaluando sus opciones. La puerta principal estaba tan lejos, pero atrás había un pequeño patio trasero. Vamos hacia el patio, cariño, rápido, indicó, tirando de él hacia la puerta que daba al exterior. Su corazón se debatía entre la esperanza y el horror, deseando que aquel lugar no estuviera completamente maldito. El vértigo de todo lo que habían oído y sentido la hacía tambalear. Pero antes de que pudieran alcanzar la salida, el aire se detuvo y un frío intenso ocupó el espacio a su alrededor. La figura había regresado, esta vez más cerca, emergiendo de las sombras con su sonrisa siniestra. Valeria sintió un escalofrío recorrer toda su piel. Pensaron que podrían escapar sin escuchar el secreto, dijo, con una voz que parecía resonar desde otro tiempo. Diego chilló, y Valeria lo atrajo hacia ella, protegiéndolo con su cuerpo. Déjanos ir, exigió, intentando encontrar el tono más firme que pudo. La figura pareció reírse, una risa casi musical que resonó alrededor. Oh, no. Deben saber lo que deben sacrificar para ganar una vida. Ante la desesperación y la confusión, Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y el frío se intensificó. En ese momento crucial, comprendió que la salida podría ser más aterradora de lo que pensaba. ¿Qué quieren?, gritó. Por favor. Todo a su tiempo, respondió la figura, sus ojos brillando con un fulgor inquietante. Primero, un juego y luego, el secreto. Valeria estaba a punto de preguntar más, cuando el sonido de cristales rompiéndose estalló en la cocina. Algo se había quebrado detrás de ellos, y la figura se giró, dejando a Valeria y Diego momentáneamente a salvo. Pero el peligro estaba vivo, bailando en las sombras, esperando oportunidad. Mientras ella y Diego respiraban entrecortados, la figura emitió una advertencia escalofriante: no pueden ocultarse para siempre. Deben decidir pronto, porque la noche de San Valentín tiene un final. El tiempo se les estaba acabando, y cada segundo que pasaba se sentía como un cuchillo en su garganta. El cielo sobre ellos parecía hacerse más oscuro, y el miedo se sentía como un desgarro en el alma. Con el aliento entrecortado, Valeria se giró hacia Diego, sintiendo que lo perdía todo. El eco de las risas regresó, y el tiempo se detuvo. El verdadero terror apenas comenzaba. ¿Qué sacrificios tendrían que hacer para sobrevivir? Valeria sintió como el frío de la habitación se convertía en un vórtice helado a su alrededor. Cada fibra de su ser rogaba porque el terror se detuviera, pero solo incrementaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Diego, su voz temblorosa. Ella miró a su alrededor, buscando una respuesta que no existía. Justo cuando las risas resonaban a su alrededor, una fuerte explosión de cristal rompió el silencio. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par al ver que la puerta trasera, esa escasa oportunidad de escape, estaba llena de sombras en movimiento. Alguien, o algo, estaba intentando entrar. Hacia la ventana, gritó, arrastrando a Diego hacia un lateral, mientras el aire se espesaba con aromas repulsivos. Sorbió aire, intentando calmar el pánico que ardía en su interior. El sonido de los pasos hacía eco en el suelo, cada vez más cerca. La figura siniestra se movía, pero ahora,
Algo más estaba viniendo. Cuando llegaron a la ventana, Valeria sintió una punzada de decepción. Estaba cerrada y sellada, como si la casa se negara a dejarla escapar. Valeria, do algo, suplicó Diego, aferrándose a su mano. Con el tiempo corriendo en su contra, un grito desesperado se formó en su garganta. Por favor, no, suplicó, pero la figura respondió desde las sombras. ¿No quieres jugar, pequeña Valeria? Pero tengo una oportunidad especial para ti. ¿Oyeron el secreto que necesito contarles? Valeria, contando los segundos, decidió actuar. ¿Qué debes contarnos?, preguntó, tanto por desesperación como por curiosidad, dándole algo de tiempo. Dímelo, y tal vez te escuchemos. La figura sonrió, el brillo de sus ojos intensificándose. La historia se remonta a muchos años atrás, en una noche como esta en la que se hacen pactos para recibir amor. Pero lo que se da, se debe pagar. Mientras hablaba, otras sombras comenzaron a llenar la cocina, figuras borrosas que parecían ser de quienes habían estado atrapados antes que ellos. Sus ojos vacíos miraban, como expectantes, mientras Valeria sentía cómo la desesperación se transformaba en horror. Cada año, 2 almas son elegidas. Pagos en sangre. ¿Están dispuestos a aceptar el desafío? Solo un juego. Pero para ganar, deben sacrificar lo que más aman. La risa de la figura se volvió ensordecedora, resonando en cada rincón. ¿De qué hablas? Valeria se aferró a Diego con fuerza, intentando ignorar la nauseabunda sensación de traición. No te escuchamos. Oh, pero ya lo saben, continuó la figura, con una sonrisa que se ensanchó. La clave está en su amor, y en un sacrificio. Solo uno sobrevivirá, y uno llevará la carga del otro. ¿Lo entienden? El amor no se mide con sacrificios, murmuró Valeria, sintiendo que su corazón se partía. Esa no era la forma de demostrarlo. Pero una sombra detrás de la figura la interrumpió. El sonido de truenos retumbó fuera, avisando que la tormenta que se avecinaba estaba a punto de estallar. Demuestra tu amor, y quizás el otro sea salvado. En ese instante, un eco resonó como un golpe y la oscuridad pareció cobrar vida, envolviendo todo a su alrededor. Valeria, con el miedo arrugando su frente, miró a Diego. No podemos dejar que esto termine así. Basta ya. A medida que los ecos de las risas se intensificaban, un viento gélido sopló a través de la ventana sellada. Debemos decidir, cariño. Uno de nosotros tiene que sacrificar todo, dijo ella, mientras los ojos de Diego se llenaban de lágrimas. El corazón de ella se retorció, sabiendo que no podían dejar que esa figura se alimentara de su miedo. Debemos hacerlo juntos. La risa de la figura se apagó, y un silencio absoluto llenó la cocina. En ese momento de inminente decisión, Valeria comprendió que la vida que llevaban podría depender de un único acto de amor. Antes de que pudiera decir más, la figura extendió su gruesa mano hacia ellos, esperando su respuesta. Y Valeria, enfocada en la oscuridad, comprendió que el verdadero horror aún no había comenzado. Las sombras no eran solo espectros. Eran un reflejo de sus propios miedos. ¿Qué están dispuestos a perder? La figura resonó, intensificando la tensión que ya pesaba en el aire. Valeria cerró los ojos, mientras, en su mente, el reloj marcaba el final, y la decisión ya no podía esperar. ¿Se atreverían a sacrificar su amor, o tendrían el valor de enfrentar lo que residía en las sombras? Un silencio ensordecedor llenó el cuarto. Valeria podía sentir el roce helado de la brisa contra su piel, rasguñando como si buscara penetrar más allá de su carne. La figura se acercó un paso más, extendiendo su mano de manera tentadora, como un maestro ofreciendo dulces a un niño. Valeria apretó la mano de Diego con tanta fuerza que sus dedos se adhirieron, temiendo que el contacto fuera arrastrado por la oscuridad que la rodeaba. ¿Qué harías tú por amor? La figura insistió, sus ojos centelleando como estrellas muertas. Pronto sabrás que esta noche tus elecciones definirán no solo su futuro sino también lo que queda de lo que son. Valeria sintió que su estómago se retorcía. El aire se tornó denso, casi palpable, llenando sus pulmones con el olor a metal y a muerte. A su alrededor, las sombras seguían acercándose lentamente, sin hacer ruido,
como una tormenta que se arremolinaba a sus espaldas. Las risas se habían disuelto, pero el eco de aquellas palabras encadenaba a Valeria en un torbellino de desesperación. Tu sacrificio puede ser tan simple como un susurro, dijo la figura, inclinándose adelante, haciendo que Valeria se estremeciera. Así como lo ha sido para aquellos que han venido antes. Con un gesto suave, la figura señaló las sombras a su alrededor. Ellos también amaban y también tenían que elegir. Valeria no podía evitar mirar aquellas figuras difusas, tanto dolor y desesperación podían leerse en sus ojos vacíos. Eran prisioneros de su propia angustia, reflejos distorsionados de lo que alguna vez fueron. Diego, no. No podemos hacer esto. Debemos encontrar otra manera, murmuró, mientras las lágrimas empezaban a deslizarse por sus mejillas. Pero, ¿qué otra manera hay? Estamos atrapados. Míralos, gritó Diego, su voz temblando, sus ojos llenos de terror. Es esta o nada, Valeria. Cualquier cosa menos que una de nuestras vidas. La figura sonrió, disfrutando de la tensión en el aire. Ah, el amor es vulnerable, siempre expuesto. Pero también es poderoso. Solo necesita un pequeño empujón para convertirse en desesperación. ¿Qué harán? ¿Qué sacrificarán por el otro? Valeria resopló, la idea de perderlo todo era un monstruo que se alimentaba de su corazón. Ella sabía que las historias que había escuchado sobre pactos de amor podían ser crueles, pero nunca las había tomado en serio. Sin embargo, en esta noche, esa narrativa parecía cobrar vida propia, burlándose de sus esperanzas y sueños. No. No podemos caer en esta trampa, dijo Valeria con firmeza, su voz resonando en el lugar. Nuestra fuerza está en nosotros, en el amor que compartimos, no en actos crueles. Somos más que esto. Diego la miró, su expresión era de confusión y miedo, pero en sus ojos había un destello de determinación. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? ¿A no sacrificar? ¿A quedarte aquí, atrapada sin hacer nada? La figura se rió con desdén, disfrutando del conflicto. ¿Ven lo que esto causa? El amor sublime, complejo. Para ganar, deben demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar. Valeria respiró hondo, su cabeza girando por la presión creciente. No podía dejar que todo terminara así. La figura no era solo un monstruo, era un testigo de sus peores temores, alimentándose de su agonía. ¿Pero a qué precio?, preguntó Valeria, sintiendo que su corazón palpitaba como un tambor en medio del miedo. No voy a jugar a tu juego. No así. Cuidado, advirtió Diego, dando un paso atrás. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, acercándose a ellos, girando y danzando como si estuvieran llenas de vida. El ambiente se volvió casi opresivo y frío y el sonido del viento se mezcló con susurros apagados. Valeria se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Las sombras, ahora más visibles, tomaron forma, representaciones de lo que habían perdido. Solo hay una manera de salir, la figura exclamó, elevando su voz. ¿Se atreverán a hacer lo impensable? El escalofrío recorrió la espalda de Valeria. La risa de la figura pronto se desvaneció, dejando solo el eco de su pregunta resonando en la cocina, y con ello, la exigencia de una decisión inminente. ¿Qué están dispuestos a sacrificar?, resonó en el aire, inquietante, entrante. En ese mismo instante, se escuchó un crujido sordo, como si una puerta lejana se abriera. Valeria y Diego se giraron, y en la penumbra, una nueva figura emergía, con una presencia aún más oscura. Todo se acumulaba en un clímax que pronto estallaría, haciendo que Valeria se sintiera como una marioneta en una obra macabra, preguntándose quién era esa nueva entidad y qué deseo traía consigo. La figura que emergió de la penumbra era aún más inquietante que la anterior. Su forma era indistinta, envuelta en sombras que parecían absorber la luz alrededor. Valeria sintió un sudor frío deslizarse por su espalda. Esa presencia, tan opresiva, parecía contener en su interior el peso de un abismo insondable. Escuché sus dudas, dijo la nueva figura, su voz resonando como un eco apagado en los rincones del cuarto. El amor tiene muchos rostros, pero aquí, solo hay un camino, el sacrificio. Valeria entrecerró los ojos,
tratando de discernir mejor la forma del nuevo ser. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz temblorosa, mientras el pánico comenzaba a crecer en su interior. Soy aquel que ha observado las elecciones de los que vinieron antes, quienes, como ustedes, estaban atrapados entre el deseo y la desesperación, respondió la entidad con un aire de satisfacción macabra. Están al borde de algo extraordinario, pero deben ser claros en lo que están dispuestos a perder. A veces, el amor no es suficiente. Diego, sintiendo la creciente presión, gritó, no vamos a sacrificar nada. No a este precio. Pero su voz sonaba temblorosa, aunque intentaba mostrar resolución. No. Pero, ¿entonces qué harán? ¿Seguirán atrapados en este lugar con la mera esperanza de una salida que nunca llegará? La figura soltó una risa baja que reverberaba como un retumbar de truenos lejanos. Las sombras a su alrededor se contorsionaron, como si respondieran a cada palabra. Valeria sintió que la desesperación se apoderaba de ella. No solo estaban luchando contra la figura siniestra, sino contra sus propias decisiones. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar por el otro? Era una pregunta que resonaba con cada latido de su corazón. Piensa, Valeria, dijo la figura, acercándose lentamente, como si la oscuridad la atraía. El amor verdadero a menudo exige mucho más de lo que estamos dispuestos a ofrecer. ¿Deben decidir en este mismo instante una vida por otra? ¿O quedará su amor atrapado para siempre en este tormento? Las sombras comenzaron a danzar aún más alrededor de ellos. Gritos apagados y lamentos distantes llenaron la habitación, retumbando en las paredes como un eco de aquellas almas que habían sido consumidas por la inversión de sus propios desesperos. No estoy dispuesta a escoger. No te voy a dar lo que quieres, gritó Valeria, su voz resonando con una nueva fuerza que la sorprendió. Pero mientras decía eso, sentía que el miedo se apoderaba de ella, la súplica de su amor por Diego empujando a la superficie de su mente. ¿No lo harías? ¿No sacrificarías todo para salvarlo? Piensa en lo que perderás, insistió la entidad, burlona y tentadora. Diego se acercó un paso, su rostro pálido y sus ojos llenos de incertidumbre. Valeria, por favor, no estoy seguro de cuánto tiempo podemos resistir esto. ¿Vas a dejar que decidan por nosotros? Las sombras comenzaron a alzarse y a chocar entre sí, tomando formas indistintas de personas conocidas, de momentos felices y de recuerdos que ambos atesoraban. Eran figuras de su pasado, sus sombras distorsionadas actuando como recordatorios de lo que habían sido y lo que podrían perder. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, la angustia la ahogaba. Diego, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo, incluso tu vida? Si decido entregarte a ellos, no, interrumpió él, su voz temblando. No podemos permitir que decidan por nosotros. Debemos luchar. Esto no puede ser el final. La figura sombría se inclinó hacia adelante, sonriendo, disfrutando de sus penas. Las decisiones son un juego, y ustedes son las piezas en este tablero. Pero recuerden, en el amor eterno, el sacrificio es solo una palabra hasta el momento en que se vuelve realidad. De repente, un fuerte estallido resonó en la habitación, como si la encrucijada del sacrificio estuviera a punto de romper el frágil hilo que los mantenía unidos. La nueva figura estalló en carcajadas, creando una tensión palpable que los envolvía. Valeria y Diego se miraron, sus miradas cargadas de temor y amor. ¿Qué camino elegirían? Justo cuando estaban a punto de decidir, un viento helado barrió el cuarto, apagando las luces y sumergiéndolos en la más profunda oscuridad. ¿Y si esa sombra no es la única opción? Valeria se preguntó, atónita. Era el comienzo de un dilema aterrador cuya respuesta podría cambiarlo todo. El destino acechaba, y con él, la pregunta más aterradora de todas, ¿serían capaces de enfrentarse a lo que aún estaba por venir? La oscuridad devoró la habitación, como si el tiempo mismo se detuviera. Valeria sintió el aliento de lo desconocido en su nuca, un susurro helado que la envolvía y la empujaba más allá de su zona de confort. Cada instante parecía convertirse en una eternidad, y el miedo se agazapaba en su pecho, dispuesto a estallar en un grito ahogado. Diego, su voz se quebró en la negrura. Las sombras retumbaban, pasaban rápidas y frenéticas, como si fueran serpientes intentando rodearlos.
En medio de esta tormenta de temor, una claridad inquietante comenzó a surgir. No podemos dejar que nos controlen. No somos solo piezas en su juego. Hay que encontrar la salida, dijo Diego, su voz resonando con un tono de determinación que contrastaba con el caos que los rodeaba. Debemos enfrentar lo que viene. Sin importar el precio. Las sombras a su alrededor empezaron a cobrar forma nuevamente, un giro de su angustiante danza. Cuerpos antiguos flotaban ante ellos, rostros agonizantes que parecían suplicar y gritar a la vez. Eran almas atrapadas, víctimas de un amor que había caminado por la línea del sacrificio y de la desesperación. Valeria cerró los ojos tratando de ahogar sus pensamientos, pero los ecos de aquellos que ya habían caído la atormentaban. Diego, ¿qué pasará si no podemos escapar? ¿Y si el sacrificio es nuestra única opción? No podemos pensar así. Debemos intentar romper este ciclo. Su voz parecía resonar en la compartimentada oscuridad. El ambiente se tornó aún más inquietante, como un ser vivo que respiraba y se alimentaba de sus temores. El eco burlón de la figura sombría volvió a llenar la sala. El sacrificio es la clave, el amor de ustedes es su mayor debilidad y su fortaleza al mismo tiempo. Solo a través de la entrega total podrán superar el horror que les espera. Valeria sintió que sus rodillas flaqueaban, las palabras de la oscura presencia se incrustaban en su mente. ¿Qué tenemos que hacer para liberarnos? Lo que pidan se les concederá, siempre y cuando alguien esté dispuesto a ceder. ¿Es el amor suficiente si el costo es la vida del otro? La risa resonó, reverberando en sus oídos. Diego apretó la mano de Valeria con fuerza. Suspendidos en el abismo del terror, ambos se miraron, cada parpadeo pareciendo un mantra de esperanza y desesperación. De ninguna manera voy a dejar que decidan por nosotros. Si tenemos que luchar, lo haremos juntos. Entonces, como si respondiera a su determinación, las sombras comenzaron a disolverse, creando unas de luz tenue donde realidades distantes parecían reflejarse. Las imágenes eran vívidas, sus risas, sus sueños, todo lo que habían construido juntos se infló ante sus ojos, como un recuerdo manifestándose. He visto a muchos rendirse y ser consumidos por la tenebrosa tentación, dijo la figura. Pero hay otros caminos. El amor puede ganar, pero siempre hay un precio que pagar. Valeria sintió que sus fuerzas aumentaban, una llama de resistencia brotaba en su pecho. No importa el precio, preferiría enfrentar lo desconocido a perderte a ti. Con esas palabras resonando en el aire, una grieta en la oscuridad comenzó a abrirse. La pregunta de la figura se cernía sobre ellos, heavy con la posibilidad de un sacrificio físico. En ese momento, justo antes de cruzar el umbral, un grito desgarrador llenó el aire, como si el propio espacio se retorcía en agonía. ¿Qué fue eso? Valeria preguntó, mientras la grieta se expandía, revelando un pasaje oscuro que latía incesante. No lo sé, pero debemos entrar antes de que nos atrape, dijo Diego, aferrándose a ella mientras el terror pálpable incrementaba. Los susurros de las almas perdidas volvían más intensos, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Un nuevo dilema se abría ante ellos, cruzar esa oscuridad y enfrentar lo que estaba por venir, o ceder a la angustia y al miedo, permitiendo que los consumiera. Ambos dieron un paso hacia la reacción que habían estado evitando. Debemos descubrirlo, musitó Valeria, su voz temblando entre el miedo y la determinación. A medida que cruzaban el umbral, un estremecimiento recorrió sus cuerpos, y la puerta del pasaje se cerró detrás de ellos con un estruendo aterrador, sumergiéndolos en una oscuridad aún mayor, donde lo desconocido les aguardaba con ansias. ¿Qué nos espera aquí? ¿Seremos los siguientes en un ciclo sin fin? La pregunta quedó en el aire, mientras sus almas corrían un riesgo que nunca antes imaginaron. La oscuridad los abrazó con una intensidad aplastante, como si cada respiración pesara más que la anterior. Valeria y Diego, ahora atrapados en un laberinto sin sombras, sintieron que el aire se volvía denso y opresivo. El pasillo que habían cruzado se desdibujaba, y la única iluminación venía de una luz pulsante que parecía surgir del suelo. ¿Escuchas eso?, susurró Diego, claramente angustiado. Un murmullo sordo, como un coro lejano, parecía fluir a través de las paredes, arrastrando consigo un eco de desesperación. Sí,
es como si alguien estuviera llamando, contestó Valeria, su piel erizándose ante la posibilidad de que esas voces pertenezcan a aquellos que no habían podido escapar. Se adentraron más en el pasaje. A lo lejos, una figura oscura apareció, quieta, como una estatua marchita. Sus corazones se aceleraron. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo la figura en un susurro, con una voz que resonaba como el rasguño de garras en la piedra. A medida que se acercaban, reconocieron el rostro. Era un reflejo distorsionado de ellos mismos, como si hubieran caído en un espejo de oscuridad. Esto no puede ser real, murmuró Diego, retrocediendo un paso, pero Valeria se mantuvo firme. Es un juego, Diego. Ellos siempre buscan lo que más les duele. Su mirada se intensificó, empacando una mezcla de rechazo y desafío. De repente, la imagen se convirtió en un torbellino de sombras girando a su alrededor. Valeria sintió su corazón golpear con fuerza, las sombras parecían arrastrarla hacia adentro, queriendo devorar su esencia. Resiste, gritó Diego, estirando sus brazos hacia ella. Valeria tomó una decisión. Libera su mano de la de Diego y se enfrentó a las sombras. Si quieren a alguien, tendrán que llevarme. Las sombras retrocedieron, como si la declaración hubiera tenido un efecto repelente. No nos llevarán, nuestra historia no termina aquí, continuó. Diego se acercó a ella, su rostro cansado, pero con la misma determinación. No, Valeria. No puedes enfrentarlo sola. Juntos somos más fuertes. Justo cuando decía esto, un rugido resonó desde el fondo del pasaje. Algo antiguo y maligno se despertaba. Un susurro gélido les alcanzó, un roce que ardía por sus pieles, el tiempo se agota. ¿Están dispuestos a perderlo todo por el otro? La voz entrelazaba su pasado, arrastrándolos hacia la duda. Sus recuerdos se arremolinaban, trayendo a la superficie momentos vulnerables, decisiones que los habían marcado. Diego miró fijamente a Valeria, recordando cómo ella había elegido protegerlo antes que a sí misma. Sí, no es solo amor, también es sacrificio. Pero hay más en juego. Sus ojos ardían de fervor. La figura oscura se transformó en un rostro conocido, la madre de Valeria, una sombra de lo que había sido. ¿Por qué sigues luchando, hija? Nunca podrás romper la cadena. Las palabras fueron como dagas. Valeria sintió como su determinación flaqueaba. No, no puedo dejar que me controlen. Loboceno es más que un sacrificio, es el camino a la libertad. Mientras la sombra de su madre comenzaba a desvanecerse, Valeria se sintió invadida por una ola de poder. Un rayo de luz brotó de su corazón y se desató con fuerza, iluminando todo a su alrededor. Diego, impactado, quedó a su lado. Sí. Vamos, Valeria, sigue. Sin embargo, los murmullos se intensificaron, creando un clamor ensordecedor. ¿Qué pasaría si lo que estaban enfrentando no era más que otra ilusión diseñada para separarlos? La sombra de lo que habían amado comenzaba a tomar forma nuevamente mientras la osadía venía acompañada de la angustia de una elección inminente. Valeria, debemos unir nuestras fuerzas. Nunca hemos luchado solo por nosotros, insistió Diego con la voz cargada de miedo y esperanza. Los gritos proliferaban, ahora mezclados con risas burlonas que resonaban en el aire, empujándolos al borde del abismo. El suelo comenzó a temblar, y el tiempo se desvanecía. La decisión que habían tomado, la lucha compartida, se convertiría en su única salvación. De repente, el terror se concretó delante de ellos, un portal oscuro que jadeaba, lleno de luces titilantes e imágenes aterradoras en su interior. Su esencia prometía lo desconocido, y al mismo tiempo liberaciones que no podían imaginar. Valeria y Diego se miraron, entendiendo que debían dar el último paso hacia la verdad y el horror compartido. ¿Crees que lo soportaremos?, preguntó Valeria, con un sudor frío corriendo por su frente. Solo hay una forma de saberlo, respondió Diego, atrayéndola hacia el portal con firmeza. Mientras se acercaban, el aire a su alrededor empezó a vibrar con la energía de todos los sacrificios pasados. Las almas gritando, la oscuridad latiendo. El momento final llegó. ¿Sería el destino de su amor o un sacrificio más que les llevaría a la perdición?
Las sombras que los envolvían comenzaron a danzar, preparándose para arrastrarles en su espiral voraz. El horror estaba a punto de estallar, y la pregunta quedó flotando en la penumbra: ¿serían ellos la próxima historia de sacrificio en el interminable ciclo de la oscuridad? La oscuridad se disolvió repentinamente, y Valeria y Diego se encontraron en un lugar vasto, lleno de luz y sombras danzantes. Era un paisaje extraño, lleno de espejos rotos que reflejaban fragmentos de su vida, risas, lágrimas, momentos felices y los más dolorosos. Todo parecía vivo, como si el recuerdo mismo pudiera respirar. Valeria sintió una presión en el pecho, y en ese instante, comprendió que la oscuridad no era solo un enemigo, era un espejo de sus miedos y amores. «Esto es lo que nos ató», murmuró, tocando uno de los espejos. La imagen en su interior mostraba a Diego, asustado y pequeño, temiendo perderla. «Debemos romper estos espejos. Es nuestra única forma de salir». «Sí», asintió Diego, su mirada decidida. «Esos recuerdos no nos definirán. Lo haremos juntos». Sin pensar más, unieron sus manos y comenzaron a correr hacia los espejos, sintiendo la energía de su amor resonar a través de ellos. Con cada paso, la luz crecía y las sombras que antes parecían amenazantes se desvanecían. La fuerza de su unión, el amor que compartían, se convirtió en un escudo protector. Cuando estaban a punto de impactar el primer espejo, este estalló en 1.000.000 de fragmentos, y con cada cristal que caía, sus recuerdos más oscuros se desvanecían. «Sigue», gritó Valeria, sintiendo que, por primera vez, el miedo se convertía en esperanza. Cada espejo roto liberaba un grito, una angustia antigua que se transformaba en susurros de aliento. Sin darse cuenta, estaban liberando a las almas atrapadas, quienes inyectaban fuerza y luz en su travesía. El lugar resplandecía con energía renovada, era como si una red de amor comenzara a tejerse a su alrededor. «Estamos cerca», dijo Valeria, sintiendo un nuevo vigor en su corazón. «No dejemos que nada nos detenga. Por ti, por nosotros». Corrieron hacia otro espejo, una imagen aterradora emergía, Valeria sola, perdida en la oscuridad, sintiendo que nunca podría escapar. Diego sintió una punzada en su pecho. «No, eso no es real. Siempre estaremos juntos. Nunca te dejaré ir». Al chocar contra el espejo, este se rompió y la luz envolvió sus cuerpos, llenándolos de fuerza. La oscuridad ya no les temía, empezaba a ceder, a disiparse. Cada pedazo de cristal quebrado era un recuerdo sanado, una promesa de amor renovado. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar su victoria, una sombra gigantesca apareció, el eco de la figura siniestra resonando alrededor. «No puedes escapar tan fácilmente. El amor tiene un costo. ¿Qué estarán dispuestos a perder para seguir adelante?» Valeria sintió que su corazón se aceleraba. «Nunca sacrificaré a mi hijo». «No lo haré», gritó, con todas sus fuerzas. «No», replicó Diego. «Nosotros no somos sacrificios. Nuestros corazones son más fuertes que tu oscuridad». Fue entonces cuando comprendieron la verdad. El sacrificio no era su amor, sino el miedo que los había mantenido cautivos. Con un poderoso grito de unión, las manos entrelazadas, se lanzaron contra ella. «No más sombras. No más miedo». Con el impacto final, la oscuridad se disipó de inmediato, y en su lugar, una luz cálida y envolvente llenó el espacio, desnudando toda la maldad. La figura ominosa luchó por mantenerse, pero poco a poco, se desvaneció en un eco lejano, llevándose consigo todo lo malo. Valeria y Diego se encontraron de nuevo en su hogar, ahora bañado por la luz del amanecer que iluminaba la habitación con una suavidad que nunca antes habían conocido. El aire estaba fresco, como si cada rincón hubiera sido purificado. «Lo logramos», dijo Valeria, lágrimas de alivio brotando de sus ojos. Diego la abrazó con fuerza, y su amor se sintió tan real y tangible como el espacio que los rodeaba. «Siempre estaremos juntos. Nunca más dejaremos que la oscuridad nos separe», prometió Diego, mirando a su madre con confianza. Valeria sonrió, sintiendo una paz en su corazón que la llenaba de esperanza. Y así, la noche de San Valentín, que había empezado como un terroroso encuentro, se transformó en un testimonio del poder del amor frente a la oscuridad.
Valeria y Diego habían encontrado su final, uno donde la entrega no era un sacrificio, sino una unión impenetrable, un amor que brillaba con más fuerza al enfrentarse a la adversidad. Nunca olvidarán lo que enfrentaron, pero al mirarse a los ojos, sabían que cada día juntos era un nuevo comienzo. Este San Valentín se convirtió en el símbolo de un amor eterno. Ahora más que nunca, el mundo era suyo para explorar, lleno de posibilidades y luz. Y esta espera de la oscuridad jamás volvería. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen llenas de sorpresas. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo que nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el sorprendente desenlace que acabamos de vivir. Queremos saber qué piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.